Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es en la Basílica Florentina de San Marcos. Volvemos a Florencia, volvemos a San Marcos, volvemos a ese hilo conductor que teníamos con el pintor canonizado o beatificado por lo menos por Juan Pablo II, que fue Fray Angelico, el gran pintor florentino, con tantas obras y tan exquisitas. Cuando recorrimos nuestro país nos encontramos muchas veces con que el país nos da la impresión de que está vacío. Pero el que esté vacío en pueblos, en ciudades y en casas no quiere decir que esté abandonado. Los cientos y cientos de kilómetros que recorremos, sus parcelas, sus terrenos, tienen dueño. Son de personas, o son de agrupaciones de agricultores, o son de familias que las explotan. Y aunque no viva nadie, aunque pasamos por pueblos en los cuales haya 10, 12 casas, 15 casas con una iglesia, y puede que viva uno, o puede que vivan dos, o puede que viva uno o dos, y los fines de semana 5, y en el verano 200, pero son pueblos que siguen vivos porque no se han suprimido, ni se han borrado, ni se han demolido, cosa que creo yo que no sucederá nunca. Así que muchas veces en algunos personajes que provienen de otros países suele resultar sorprendente cuando hablan de querer traer personas de otros países y de otros feudos y de otras comarcas del mundo para rellenar la España vacía. Y yo siempre suelo pensar así, la España vacía no es como en el oeste americano, que tú ibas y te quedabas con la tierra de los indios. La tierra de nuestro país tiene dueño, tiene personajes con nombre y apellidos y con escrituras que son los que tienen en valor esos terrenos que a veces vemos desérticos. Bueno, desérticos no, vemos siempre labrados, pero no vemos a nadie. Pero que no se te ocurra entrar en un campo y ponerte en la mitad a hacer una foto de un campo de amapolas, que no sé de dónde te sale su dueño y te echa una bronca que te enteras, porque dice, ¿qué hace usted allá adentro? No, es que no vea a nadie. Dice, el que no vea a nadie, igual ahora en su casa hay alguien, y dice, no, y dice, pues tampoco hay nadie, pero no puede entrar nadie dentro, porque dice, pues estos campos son igual. O sea que cuidado a veces con las afirmaciones que hacemos de que esto está abandonado, esto está vacío de población urbana y de población en pequeños pueblos. Pero los terrenos españoles tienen nombres y apellidos, y cuidado muchas veces con esas interpretaciones de nuevas colonizaciones equívocas que no solemos permitir. Con esto también quiero decir que el que quiera dejar la vida urbana y de la ciudad y quiera irse a vivir a un pueblo del campo puede hacerlo tranquilamente. Pero cuidado con los pueblos pequeños tan ideales que suelen decir muchas veces, porque les repetiría a muchos el refrán castellano de pueblo pequeño, infierno grande. La zona que probablemente más despoblada, una de las provincias que más despobladas está, es la provincia de Soria, que a mí me enloquece, me encanta. Me parece que tiene unas iglesias, un arte, un estilo absoluto. La gente es un poco es seria, no un poco no. Es rotunda, la palabra es rotundamente seria. Pero bueno, si al final yo tengo la suerte de tener familia, entonces ellos tienen abierto el corazón y son muy buena gente y los considero unas grandes personas, ¿no? Pero son gente seria, no nos equivoquemos.
Y me acuerdo, ahora cuando estaba preparando el último podcast de la iglesia de Florencia de San Marcos, me estaba acordando de cuando recorrí un trocito de la provincia, el extremo, con mi amigo George Green, que se apellida Soriano Ariza, y estábamos pasando por allí, y él venía comentando, digo, Soriano, pues vamos a pasar por Soria y tal. Y me dice, no, pero es que mi apellido me habían dicho que era italiano. Y yo le dije, pero ¿cómo te vas a ser italiano? Sí, de algún príncipe siciliano. Pero ¿cómo vas a ser italiano si tienes Soriano, que es esto, que es Soria, y Ariza, que es el pueblo siguiente que está a 15 kilómetros de Medinaceli, que era por donde habíamos entrado en la provincia de Soria? Pero mira por dónde voy haciendo el podcast, me he encontrado que también hay un Soriano, un pueblo del sur de Italia, que no sé si es un nombre que lo llevaron allí los españolos, como nos llaman allí, o es un nombre que ya venía, que era un topónimo de la zona italiana. Así que ahora estoy ya casi, yo le dije muy seguro, por lo de Ariza, que era otro pueblo que ya está entrando yendo en la carretera que va a dirección de Soria, esa parte, Medinaceli, hacia Zaragoza, le dije muy convencido de que era españolo, pero a ver si iba a tener razón y era Soriano de los italianos, pero lo dejamos ahí. De todas maneras, yo creo que Josh, cuando viene a la península, está muy a gusto y disfruta mucho con nosotros y se ríe y se lo pasa muy bien. Y la siguiente vez que venga hay que enseñarle Soria en profundidad. Y vamos a volver a donde nos habíamos quedado, a Basílicas, porque os dije que la Basílica es una iglesia que tiene un título oficial que le da el Vaticano y que indudablemente todas las basílicas tenían que ser iglesias, pero no todas las iglesias eran basílicas. Bien, nos habíamos quedado contemplando la fachada que habíamos descrito y vamos a acercarnos a lo que se ve encima de la fachada, poco más atrás, que es el campanario. El campanario fue rehecho en 1512 sobre un proyecto de Baccio de Agnolo, sito en lo que es el contrafuerte del ángulo oriental de la capilla mayor. Y lo modifica sobre el precedente que había michelociano de Michelocio, y este a su vez sustituía ya otro anterior que se cree que era el original. 4 pilastras en ángulo sostienen un entablamento con arquitable en bandas, con friso adornado por esferas mediceas, que son como esa especie de pastillas de redondeles abultados que recuerdan el escudo de los Medici, de inspiración michelociana, también esta parte, y las pilastras angulares son adosadas en semicolumnas jónicas de derivación de Brunelleschi, que sustentan arcos redondeados y rematan con una alta cúspide de base rectangular, que luego acaba como en un pináculo hacia arriba. Bueno, y ya abrimos, solo hay una sola puerta, la central, la abrimos, pasamos dentro y vemos un gran espacio, una sola nave con un pavimento de mármol polícromo que nos llama mucho la atención. Tenéis que tener en cuenta que ahí el mármol, por así decirlo, era barato, porque ahí cerca está Carrara. Entonces de Carrara sacaban toda la piedra y más, y hacían todas las tiras de mármol, pues las hacían de ahí y las colocaban y las intercalaban. Al tener esa materia prima tan barata, que muchas veces igual era, no voy a decir que tan barata como los ladrillos, pero desde luego era muy barata con relación a otros sitios donde había que desplazar mucho las cargas de mármol. Adosadas a las paredes se observan trazos de la antigua decoración al fresco, que luego más adelante relataré, y los altares son de piedra serena y van alternando tímpanos curvilíneos y triangulares. Y también particularmente bellas son numerosas lápidas sepulcrales que aparecen por las paredes y por el suelo. Al acceder a la iglesia nos encontramos con una aguabenditera de mármol de bella labra del siglo XV. Las aguabenditeras era donde se deposita el agua bendita para que los fieles católicos romanos que entren en ellas, o por tradición cualquier persona, tome con sus dedos el agua bendita y se signe. El agua bendita es la que previamente se supone que ha sido bendecida por un presbítero de esa comunidad eclesial. Un gran arco triunfal con forma de serliana
A ver, esto de Serliano, esto de Serliana viene de Sebastiano Serlio, que era un arquitecto que lo ideó por primera vez, y es una combinación de arcos de medio punto con vanos adintelados y que, como os digo, recibió el nombre de Sebastiano Serlio. Y este gran arco triunfal accede al presbiterio o capilla mayor, y a ambos lados hay otros arcos que se abren sobre el altar de Santo Domingo y sobre el vestíbulo. Esto nos puede sonar raro, pero en la capilla de San Antonino, está como si dijéramos más retraída, es como si formara otra iglesia, que tiene un preámbulo que es un vestíbulo, y luego está la capilla de San Antonino propiamente dicha, que tiene tres retablos, uno principal y dos laterales, que se están contemplando ya desde fuera de lo que es la nave central. Cuando accedemos adelante de todo, justo al lado del presbiterio, estamos viendo a nuestra parte izquierda, en el lado de la epístola, esa gran y espectacular capilla de San Antonino. El techo de madera sobredorada, con molduras muy bellas, y en el centro posee un gran medallón pintado en el año 1725 por Giovanni Antoni Pucci, que representa la Trinidad con la Virgen y Santo Domingo en gloria. Bien, las grandes iglesias pertenecientes a órdenes religiosas buscaban enaltecer con grandes pinturas la vida y la bendición del celestial sobre sus fundadores, sobre todo en las que reflejaban el culto al santo, bien por su presencia en vida en ese templo, o bien que por probada devoción de los fieles sirviese para acercarlos al culto. Es el caso de esta obra, donde el fundador de la Orden de Predicadores se relaciona, por así decirlo, directamente con el cielo, y desde allí es bendecido de una manera constante y continua. En la cabecera de la iglesia, a ambos lados de la capilla, podemos contemplar dos puertas de mármol con tímpanos triangulares y numerosas lápidas funerarias son las que guarda el templo, como la de Antonio Guidotti, que era senador en tiempos de Cosme de Medici, muerto en 1535, la de Benedetto Zacchetti, caballero de Malta, poderoso, pone, contra los turcos, muerto en 1632, o Filipe Lorini, que era un florentino gobernador de Normandía bajo el reinado de Luis XII, muerto en el 1520, o Violante Armeni, que era la madre del nuncio pontificio ante la corte de los Medici, como veis, la corte de los Medici era muy importante, muerta en 1597, o de Giovanni Battista Palaozzi de Gubbio, que fue un célebre jurisconsulto, muerto en 1565. Hay más, pero os he puesto en las que creo que son más destacadas, porque hay personajes de los cuales no he encontrado ningún dato ni ninguna información. Hemos entrado, a nuestra espalda está la contrafachada, y sobre la puerta de entrada se encuentra la pintura más antigua aquí conservada, un gran crucifijo sobre tabla, datable en el segundo decenio de 1300, entre los años 1355 y 1357. Y hasta el año 1564, año de la demolición del muro del presbiterio, estaba colocada en el iconostasio. Por el esquema de la obra fue atribuida al taller de Andrea Orcagna y fechada pues alrededor hay algunas dudas, pero alrededor de 1360. En la cumbre hay un pelícano, símbolo de Jesucristo, y al lado de las figuras de María y de San Juan Evangelista. Y a los pies de la cruz un cráneo recuerda al Gólgata como monte de la calavera. Y a cada lado hay dos falsas ventanas rectangulares con frontón rectangular, que por la parte de fuera corresponderían a donde están las guirnaldas, que están también ubicadas en un enmarque rectangular, que coincidiría por la parte de fuera la guirnalda en el rectángulo, por la parte de atrás la ventana con su frontón triangular encima. En la contrafachada, el altar del Rosario
también Capilla Vecchi Netoli. A la izquierda del acceso hay un fresco de la Anunciación trecentista, que es resto de la decoración de la iglesia primitiva. O sea, está enmarcado, pero lo que verdaderamente está pintado es la pared del fondo. Y permaneció con este y otros frescos desde el año 1380 a 1420, obra que es atribuida a Jacopo de Zionone, fechado en 1371. Una anunciación magnífica. El arte florentino de finales del siglo XIV estuvo dominado por la obra de este Andrea Zione, que vivió de 1320 a 1368 y que es conocido como Orcagna. Lo veremos muchísimo en lo que es el arte florentino de la antigüedad, es una de las referencias. Orcaña estuvo activo como pintor, escultor y arquitecto desde el año 1343. Fue asistido por sus hermanos Mateo, constructor, Nardo, que vivió entre 1321 y 1366, y el Jacopo, del que nos ocupamos, entre 1325 y 1390. Jacopo forma parte del gremio de artistas florentinos, donde aparece en un registro del año 1369, y tras la muerte de Andrea, de Orcaña, se hizo cargo del taller familiar. Las obras de Jacopo tuvieron la característica de una gran inventiva, tanto como narrador de historias como en el uso de nuevas mezclas de pigmentos y relaciones de color. Y en la parte alta, que remata el retablo, coronado por un frontón semicircular partido con cuadro en el centro, se observa la obra del Abrazo de Santo Domingo y San Francisco, fechada en 1640 y obra de Fabrizio Boeschi. Fabrizio Boeschi, que vivió de 1572 a 1642, es un pintor barroco florentino. Era nieto por parte de padre de los pintores Francesco y Alfonso Bocci y por parte materna de Matteo Rossellini. Destacó por su rica representación pictórica y por sus excepcionales habilidades para el dibujo. Fue discípulo suyo Pasiniano, nombre artístico de Domenico Crespi, que vivió entre 1559 y 1638, trabajando con él en las decoraciones de la Catedral de Florencia para la boda de Cosme II de Medici y Magdalena de Austria. Siguiente altar, que está al otro lado de la contrafachada, es el altar de la Transfiguración o capilla o altar de San Alo o de San Eligio, para nosotros San Eloy. Era la capilla de la Confraternidad de los Orfebres desde 1492, siendo renovada por el arte de la seda de los sederos en su patrono San Marcos, con sucesivos cambios en 1564. Sobre el altar, que está dedicado a El Nombre de Dios, se encuentra la obra maestra del maestro Giovanni Battista Paggi, el cuadro de la Transfiguración del que os hablo. Giovanni Battista Paggi vivió de 1554 a 1627 y fue un gran pintor manierista, nacido en una familia de la nueva nobleza, de formación autodidacta, pero influido por el pintor Luca Cambiaso, que vivió entre 1527 y 1585, y conocedor de los grandes maestros toscanos como Zigoli, Domenico Pasininiano, Piero Sori o Aurelio Lomi. Todavía muy joven, en 1581, una disputa con sus patrones adquirió de muerte a raíz de una discusión sobre sus honorarios, lo obligó a huir de su casa y a acogerse a la protección del gran duque de Toscana, Francisco I de Medici. Si te perseguían los enemigos y esos enemigos eran enemigos de los Medici, siempre ibas a encontrar un buen refugio en Florencia. Y se estableció en Florencia, donde realizó numerosos trabajos en la corte de los Medici, entre otros esta magnífica Transfiguración. Y también tenemos que recordar de él que desde el año 1586 estaba ya escrito en el libro de la Academia de Diseño.
En el retablo de la Transfiguración, en su arquitrabe de mármol, se aprecia la inscripción Ipsum audite, que todos oigan, referido a las palabras pronunciadas por la voz de Dios desde la nube luminosa, que dice: Hic es filius meus dilectus, in quo mihi bene complacuit, ipsum audite. Este es mi hijo amado, en el cual me complazco, escuchadlo. Refleja la obra con gran belleza la Transfiguración en el Monte Tabor. Y cuando esta capilla perteneció al gremio de los orfebres, aquí estuvo colocada la pala de San Marcos de Sandro Botticelli, que en la actualidad se encuentra en la Galería Uffizi, que es donde la podemos contemplar hoy en día. En la parte alta, en el centro del frontón semicircular partido, hay una tela al óleo con el tema El bautismo de Jesús, pintado en 1596, obra de Giambattista Paggi. En la pared derecha de la nave, en el lado de la epístola, dentro de un nicho, obra en talla de madera encalada y policromada, que representa un Ecce-Homo, tallada en 1654 por Jacopo Maria Foggini y pintada por Baldassare Franceschini. Y sobre la edícula que corona el arco estaba la frase escrita: Non ex dolor sicut dolor meus. En castellano: no hay dolor como el mío. Frase de especial devoción dominica en todos sus conventos y templos. Continuamos por la pared del lado de la epístola y nos encontramos con el altar de Santo Tomás de Aquino, o Capilla Rosselli del Turco, hecha en 1590. Aquí nos encontramos con un cuadro deslumbrante de Santi de Tito, que es Santo Tomás ofrece su obra Cristo crucificado, de 1593, que es una obra sorprendente. Como os digo, es una de las más impresionantes obras de Santo di Tito, que vivió entre 1536 y 1603, pintor del protobarroco, en lo que se denominó como contramanierismo, y esta es una obra maestra en la que expresa un gesto piadoso y simple que parece haberse perdido de la sensibilidad cortesana de la pintura italiana de esos días de Maestro Rafael, mientras mantenía el color frágil y desmarcado que es clásico en las obras toscanas. La obra mantiene un gran fervor y nos da la experiencia de estar ante una colección de estatuas posadas como paralizadas, como sobre las que se han pintado los tonos de piel. Parece más un grupo escultórico pintado que una verdadera pintura, por ese aire casi de tridimensionalidad que apreciamos al contemplar la obra. En el entablamento del altar se lee la inscripción: Bene scripsiste de me Toma, bien escribiste de mí Tomás, referido a Tomás de Aquino. Al pie del crucificado, la Virgen y San Juan Bautista, María Magdalena y Catalina de Alejandría, con el instrumento de su pasión, una rueda dentada para la tortura. El biógrafo de Santo Tomás de Aquino, Tommaso Guglielmo di Tocco, narra el testimonio de Fray Domingo de Caserta de que en la iglesia de San Angelo de Morfisa en Nápoles, hoy incorporada a la Basílica de Santo Domingo Mayor, el crucificado habló con estas palabras ante la presentación ante el Cristo por Tomás de sus escritos. Y en la Basílica Napolitana se conserva todavía y se venera el Cristo, notable obra del siglo XI. Santo Tomás de Aquino nació en Rocaseca en 1225 y con 5 años ingresó en el Oblatorio benedictino de Montecassino. Abandonó la abadía en 1239 al ser transformada en fortaleza militar por el emperador Federico II, que vivió entre 1194 y 1250 durante la lucha contra el Papa Gregorio IX, que vivió de 1145 a 1241. Tras esta salida, Tomás se inscribió en la Facultad de Artes de la Universidad de Nápoles y en 1244, pese a la oposición familiar, ingresó en la Orden de los Dominicos. En 1245 llegó a París para estudiar teología y en esta ciudad fue alumno del doctor y luego santo el dominico San Alberto Magno,
que vivió de 1200 a 1280. 3 años después, en 1248, acompañó al maestro Alberto a Colonia. En el año 1252 retorna a París para iniciarse en la carrera académica, bachiller bíblico, doctor en apologética. En el 1256 obtuvo la licenciatura y es nombrado maestro en teología. Terminó un bienio de enseñanza desde 1256 a 1259 y Tomás volvió a Italia, donde fue nombrado teólogo de la curia papal. Volvió a París como maestro de teología por un segundo bienio entre 1269 y 1272 y después de esto, por invitación de Carlos d'Anjou, se trasladó definitivamente a Nápoles por invitación de este citado rey, que a la vez era de Sicilia y de Nápoles, que le creó la facultad de teología para que el dominico la dirigiese. Fue invitado a participar en el Concilio de Lyon, pero murió durante el viaje en la abadía de Fossa Nova en el año 1274. En la extensa obra de Santo Tomás de Aquino destaca, en primer lugar, la nutrida serie de comentarios sobre obra filosófica y con algún escrito científico de Aristóteles y obra sobre el pseudo Dionisio y sobre Boecio. Obra también importante fueron las sentencias de Pedro Lombardo y numerosos libros bíblicos sentenciados, 150 cuestiones de discusión y un apartado sobre la libertad. La exposición más sistemática del pensamiento tomista y su conceptuación es la Suma contra Gentiles, iniciada en 1268, y la Suma teológica, compuesta de 1267 a 1273, así como con el título de Opúsculos. Están todos los escritos de argumentos varios, teológicos y filosóficos, y también en todo este mundo de especulación se deberá la especificación católica romana del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. La siguiente capilla que contemplamos es la capilla altar de San Pedro Mártir, capilla Cambi, realizada en 1590. Aquí observamos una obra también excepcional de Fray Bartolomeo, que es Madonna del Baldaquino, Virgen con Niño y Santos, obra fechada en 1509. La Virgen está acompañada en la parte izquierda por San Juan Bautista de pies, vestido como ermitaño, San Pedro Mártir con hábito dominico y en actitud de orante, y en la parte derecha San Benito con negra cogulla monástica y San Nicolás con atributos episcopales. Arrodilladas al pie de la escena, por debajo de los escalones donde se asienta el trono, está Santa Catalina de Alejandría con los brazos cruzados sobre el pecho y Santa María Magdalena con un tarro del perfume derramado sobre Jesús. Ambas son patronas de la Orden de Predicadores y representan la penitencia y la sabiduría. 2 ángeles recorren unos finos cortinajes casi transparentes que arrancan de un baldaquino aparentemente cuadrado. La idea del recurso del baldaquino viene de la obra de la Virgen del Baldaquino de Rafael Sanzio, pintada hacia 1507 como encargo de la florentina familia Dei para la capilla de la Iglesia del Espíritu Santo de Florencia, obra que hoy puede contemplarse en el Palacio Pitti. Fray Bartolomeo de la Porta, de hecho llamado Fray Bartolomeo, fue un seguidor del pintor de Cosimo Lorenzo Rosselli, que vivió entre 1439 y 1507, que fue un gran pintor del Renacimiento italiano y célebre por su participación en la decoración de la Capilla Sistina en el Palacio Apostólico Vaticano, que todos tenemos referenciado, junto a pintores como Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio y el Pinturicchio. Fray Bartolomeo, desde su primera obra, adoptó formas del Cinquecento y ingresó en la Orden de Predicadores, siendo un fiel discípulo de Savonarola, a quien retratará varias veces y de cuyos cuadros hablaremos. La condena a muerte del maestro desencadenaría en el fraile pintor una profunda crisis religiosa que le llevó por
por abandonar por cierto tiempo la pintura. En torno a 1504 sus manos y pinceles vuelven a crear con una serie de palas de altar y de tablas de medio formato, muchas de ellos encargos privados, y en el grupo de encargos destacaron las obras para San Marcos, Camino de Maús y Madonna en trono con niños y santos. Otra parte de su obra fue encargada para la iglesia de Lucca, resultado de viajar a Roma y de ver las creaciones que más le influyeron, sobre todo la obra de Rafael. La obra de Fray Bartolomeo es muy amplia, podríamos decir que de una gran riqueza y de una altísima calidad en los diseños, con delicadísimos paisajes, con muchos estudios preparatorios previos a la pintura, y su pintura no fue especialmente innovadora en el ámbito de la cultura florentina, porque mantenía una gran impronta de espiritualidad en la composición, teniendo siempre una elocuencia creativa que llevara a que moviera o que completara a un fin último que siempre sería la devoción. Volviendo al cuadro, sobre la base en los escalones aparece escrita la frase Orate pro pictore, que aproxima a la firma del pintor. Y en el entablamento aparece la inscripción In Petra Fidei Petri Tanet Vestigia, que recuerda la dedicación del altar y se refiere a la tradición según la cual Pedro de Verona, San Pedro mártir para los dominicos, herido de muerte por los herejes, se reafirmó en sus principios de ortodoxia, escribiendo con su propia sangre la palabra credo en el año 1252. Prosigue esa fachada con un púlpito de madera, obra de 1564 y modificada en el año 1613. La siguiente capilla es la capilla Rizzi, el altar de la Madonna orante, también de 1590. La obra de la Madonna orante, en parte porque es un mosaico, es una obra fechable entre 705 y 707. Es un mosaico proveniente del oratorio de la Porta Santa de la Basílica Constantiniana de San Pedro del Vaticano, en la capilla de Juan VII, que murió en el año 707. La obra se trasladó en 1609 por concesión del Papa Paolo V, que era Marco Antonio Borghese, que vivió entre 1552 y 1627, una concesión al obispo de Arezzo, Monseñor Antonio Ricci, que había sido donada como legado al Papa Clemente VIII, junto con otras insignias reliquias. Y al mosaico original se le añadió por un autor desconocido en la primera mitad del siglo XVII un Santo Domingo y un San Raimundo de Peñaflor en un entablamento donde aparece escrito Deo e Divo Dominico, que recuerda un precedente de dedicación del altar. La siguiente obra es el altar de Santo Domingo en Soriano, Capilla Alfani antis Martini del Ala. Ya nos ha salido Soriano. La capilla, en su estructura, es obra de Gian Bologna, fechada en 1580. El altar está insertado en una gran serliana, simétrica a aquella a la que introduce enfrente en la pared de la izquierda del Evangelio la denominada Capilla Salviati, y en lo más alto hay una estatua de mármol con San Zanovio en 1580 de Gian Bologna. Zanovio fue el primer obispo de Florencia y el protector de la diócesis junto a San Antonino. El altar Martini, tal como se le conocía, construido en 1628, fue sustituido en 1735 por un nuevo altar de finísimos mármoles con bellísima arquitectura, obra de Rómulo Tortori de Fiesole. Y en el entablamento está la inscripción Imitatores mei estote sicut et ego Cristo. Me imitáis a mí así como yo lo soy todo en Cristo. Y en el centro del altar hay una tela al óleo que es el milagro de Santo Domingo en Soriano,
Soriano, aquí nos aparece el Soriano, los antecedentes de George, si eran italianos o eran españolos. Esta obra es una obra de Matteo Rosselli, pintada en 1640, y recuerda un suceso milagroso que se cree tuvo lugar en la noche del 15 de septiembre de 1530 en el convento fundado en 1510 por el dominico vicenciano Vicenzo de Catanzaro a Soriano. En 1510, como hemos dicho, Fray Vicente de Catanzaro, ciudad de la Calabria ulterior, un dominico de vida piadosa y austera, bajo la inspiración de Santo Domingo, llegó a la villa de Soriano para fundar un convento. Aunque se construyó con escasez de medios materiales, contó con la ayuda especial de la Divina Providencia. La pequeña comunidad de dominicos pasaba inadvertida hasta 1530. Ese año, la noche del 15 de septiembre, la Virgen se apareció a Fray Lorenzo da Grotería, hermano sacristán, y le entregó una tela con la representación de Santo Domingo, y desde entonces la imagen milagrosa de Santo Domingo en Soriano ha gozado de una gran devoción popular que se extendió desde nobles a sencillos, de reyes a papas, que contribuyeron a engrandecer al santuario. Prácticamente la totalidad de las iglesias de los dominicos tienen una representación de la aparición y entrega del milagroso lienzo con el título de Santo Domingo de Soriano o en Soriano. Entre las representaciones pictóricas de este milagro están la de Juan Bautista Maína, excelente, y la de Francisco de Zurbarán, que está en la iglesia de San Pablo de Sevilla. La Virgen, está acompañada por las dos santas de referencia en la orden dominicana, Santa María Magdalena y Santa Catalina de Siena. Los dominicos serían Fray Lorenzo y el prior de Soriano. Cuenta una bella tradición que fue Fray Lorenzo a encender las velas para maitines y al volver vio 3 señoras de sublime aspecto. Una le llamó y le preguntó por el titular de aquella iglesia y qué imágenes tenía. Y como él contestó que el titular era Santo Domingo y que no había más imágenes que una, toscamente pintada en la pared del altar, la señora, sacando un gran rollo de tela, se lo entregó diciendo: «Lleva esta imagen al superior y que la ponga en vez de la otra». Encontrándose el sacristán con los frailes que venían de maitines, les contó lo ocurrido, pero no lo creyeron hasta que, desenvolviendo el lienzo, vieron la efigie y conocieron su origen sobrenatural. Fueron en busca de las aparecidas sin que ninguno diera con ellas, y entonces comprendieron el misterio. A mayor abundamiento, la noche siguiente, orando un fraile, se le apareció Santa Catalina Virgen y Mártir, de quien era muy devoto, y le reveló cómo la donante había sido la Santísima Virgen, acompañada de Santa María Magdalena y de ella misma, pues ambas eran protectoras de la orden y debían intervenir en cuantos favores del cielo se dispensaran. La estatua de la efigie mide poco más de 5 palmos, en la mano derecha tiene un libro y en la izquierda una azucena, y el rostro es algo afilado y la nariz aguileña, y los cabellos son en parte canos y los restantes, así como la barba, como los pelillos de la cabeza, tiran a rubios. Los ojos son serenos y mira a cualquiera que los miren, responden, hacen como una referencia al espectador, infundiendo lo que se denomina un temor santo. Los vestidos no cubren el talón, sino que aparece todo el pie, que calza con un zapato negro. Y en la parte baja del cuadro se respetó parte de las imágenes de un cuadro anterior, porque se debió pintar este encima, muy oscurecido, que perteneció a la dedicación de la capilla anterior, con una figura de San Martín de Tours que dona la capa a un pobre. Soria, Soriano, Ariza, Jos, la obra de la Basílica Florentina de San Marcos hoy nos ha unido a todos, arrancando en esos campos vacíos pero no abandonados de nuestra Castilla interior.
Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y un día más encantados de haber podido acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.